Bendecimos, exaltamos, adoramos y honramos a Elohim, Adonai, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Padre eterno, en este momento te presentamos esta segunda parte de la conferencia titulada La preeminencia de Jesucristo. Pedimos que le añada revelación, sabiduría y entendimiento. Que seamos iluminados con esta palabra. Y que ella sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos los escogidos, tus hijos, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, en este momento vamos a analizar la palabra primogénito, porque esta palabra ha sido muy mal interpretada, muy mal definida en el contexto de la teología cristiana. Muchos piensan que Jesucristo es un ser creado, que no es eterno, que no es coexistente con el Padre. Que Jesucristo es un ser creado, que no es igual a Dios, que no es Dios. Y esto es producto de que en el siglo IV, el teólogo Arrio, nacido en Alejandría, comenzó a enseñar que Jesús era un ser creado, que por lo tanto no era igual a Dios y no es Dios. Pero gracias al Espíritu Santo, que hoy podemos ir a la Biblia y obtener la verdadera interpretación, definición de la palabra primogénito cuando se refiere a Jesucristo. Hay un texto que ha sido muy cuestionado, el más popular, Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde el apóstol Pablo, gloria sea al Señor, continúa con su apologética, presentando y enfatizando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar leyendo a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Específicamente el versículo 15 tiene dos palabras que tenemos que reflexionar. Tenemos que recibir iluminación para recibir la revelación verdadera. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. Esta palabra imagen significa que Jesucristo es una copia perfecta de Dios. Imagen significa que Jesús es una reproducción igual a Dios. Dios se reprodujo en Jesucristo. Enfatizando Pablo que en Jesús estaba la esencia
de Dios, que Él es igual a Dios, que Él es Dios. Ahora después sigue el primogénito de toda creación. Esta palabra tiene diferentes acepciones, diferentes definiciones, usos, diferentes sinónimos. Para destacar los diferentes sinónimos, diferentes definiciones, tenemos que ir a la etimología de la palabra. Sabemos que Dios presentó todas las revelaciones en el idioma hebreo. Él escogió ese idioma para escribir la Biblia. Entonces, si vamos al hebreo y buscamos la palabra primogénito, encontramos la palabra Bechor, o mejor, Bechoram. Es una palabra compuesta. Y pasó asimismo al griego prototoko o prototoquía. Vemos que es una palabra bisiesta, no monosémica. Tiene dos partes. Proto significa el principal, el preeminente, el primero. Destacando una posición, un lugar. No, aquí no destaca el nacimiento de Jesucristo. No destaca el antes y después de Jesús. Destaca la posición, el lugar, la jerarquía. Y luego está prototoko. Toco significa reproducir, producir, mejor dicho, producir. Entonces ya comenzamos a entender los otros sinónimos. Si vamos a la Biblia para buscar los diferentes significados, encontramos a Lucas 2:7, donde se habla de Jesucristo cronológicamente, hablando de María. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En este caso, primogénito significa primer nacido, primer creado. O sea, con un sentido cronológico. Esa es la acepción generalizada de primogénito. Pero vamos ahora a buscar en diferentes pasajes diferentes significados. Por ejemplo, en Éxodo 4:22, Dios le dice a Moisés, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. ¿Por qué Dios le llama primogénito al pueblo de Israel? Porque es el principal pueblo. Es el pueblo amado de Dios. El pueblo que ocupa la preeminencia para Él. Tiene una posición de principal, porque fue el pueblo escogido. Entonces está claro el sentido de primogénito aquí. Si vamos, por ejemplo, a Génesis 49:3, donde Jacob está para morir y llama a sus hijos y le dice lo siguiente: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, el principal en dignidad, principal en poder. Vemos cómo esto va unido a la etimología de la palabra. Aquí Rubén es el principal. Principal en dignidad, en poder. Destacando que es el primogénito.
Le dice en el 49:4, impetuoso como las aguas, no será principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces envileciste subiendo a mi estrado. Jacob no le da la primogenitura a Rubén, la divide en 3 partes. Porque en el periodo patriarcal, el patriarca tenía esa potestad de darle la primogenitura no al primer nacido. Aquí Rubén se acuesta con una de las mujeres de Jacob, y eso le costó el lugar, la preeminencia, la primogenitura. A José le tocó la doble porción, a Judá la autoridad, y a Leví el sacerdocio. Entonces podemos estar de acuerdo con la etimología y los diferentes sinónimos. Por ejemplo, en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos muertos. Aquí no se refiere a nacido, aquí se refiere que Él es el principal de todos los muertos. Él no es el primer muerto, es el principal, el que ocupa la preeminencia. En Hebreos 1:16 dice, y otra vez, dice Dios, hablando del mismo Dios, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. ¿Quién es digno de adoración? Solamente Dios. Solamente Dios. Y si Dios dice que adoren a Jesucristo, está diciendo que Jesucristo es igual a Él. Tiene la misma sustancia, los atributos. Adórenle a Él. Oh, gloria a Dios. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos. Otra vez, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí, el primogénito de los muertos, el significado lo encontramos en la siguiente frase, y el soberano de los reyes, el que ocupa el gobierno, la dignidad, la primacía. Todos estos ejemplos nos llevan a nosotros, nos apuntan a que cuando se usa la palabra primogénito para Jesucristo, no se refiere aquí en 1 Colosenses, en todos esos textos, a la cronología de Jesucristo, al antes y después. No se refiere a la preeminencia, que Él es el principal, el poderoso, el primero en dignidad. Él es el primogénito de toda creación. Es el principal, es el más importante, es el creador, es el preeminente. Gloria sea al que vive para siempre. Podemos, hermanos, concluir que cuando se refiere a Jesús como primogénito, no se refiere a su cronología, a un antes y después de Jesucristo, a su nacimiento, a su encarnación. Se refiere que Él es el primogénito por su lugar, por su posición, por su jerarquía. Él es el más digno, el más supremo. Él es el primogénito porque es el más preeminente en autoridad, en poder, en honor. Gloria sea al que vive para siempre. Jesucristo tenía la misma sustancia, tiene la misma sustancia, la misma esencia de Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es igual a Dios, tiene todos los atributos. Jesucristo es Dios. Esperamos, hermano, que esta revelación nos ayude a entender la revelación completa de Jesucristo. Les habló el siervo y ministro de Dios, el pastor José Marizal. Hasta una próxima ocasión. Amén.